No es que yo tengo una buena salud sexual porque no tengo ninguna enfermedad de transmisión. Yo tengo una buena salud porque la sexualidad es una parte fundamental del bienestar de las personas. Pero ¿por qué casi no hablamos de ella? ¿O por qué lo hacemos tan superficialmente? tiene que ver con algo muy interesante y es el contexto cultural. La sexualidad no es ni pecado ni mercadeo. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes, derribar mitos y descubrir nuevas formas de vivir tu sexualidad. Un mito que nos hace mucho daño es que los hombres tienen más deseo que las mujeres. Es un mito que en toda relación siempre debe haber un orgasmo. Todos queremos orgasmos, pero Este es un episodio para repensar la sexualidad y dejarla de ver como algo solamente físico. muchos de los trastornos de sexualidad femenina y masculina tienen que ver con Cosas que no están funcionando bien a nivel mental. ¿Cómo afecta el consumo de pornografía a nuestras expectativas sexuales? la pornografía. Nos mete unos estándares físicos que no se corresponden con lo que es natural, pero aún peor, el deseo. Decir que nos molesta, que nos asusta, que necesitamos, abre el camino al placer. La comunicación es la diferencia absoluta entre Hablemos sin vergüenza de sexualidad, placer y autocuidado. Hola y bienvenidos a otro episodio de Hack Tu Vida. Este es un espacio para reconectar contigo mismo, crear hábitos que funcionen, liberar tu creatividad y mejorar tus finanzas. Cada episodio está pensado para darte herramientas prácticas, reflexiones y semillas de transformación que te ayuden a hackear tu vida y aplicarlas en tu día a día. Si aún no estás suscrito en nuestro canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ningún episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hack Tu Vida. Hoy vamos a hablar de sexualidad sin tabú. De esos temas que muchas veces todos evitamos, pero que influyen profundamente en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Quiero invitar a que este episodio sea tanto para hombres como para mujeres. La información que vamos a escuchar aquí nos va a ayudar a ambos a entender al otro, así que los invito a quedarse. Para esta conversación me acompaña Leisa Puentes. Ella es psicóloga de pareja, máster en neuropsicología y sexóloga clínica. Leisa, bienvenida a Hack Tu Vida y muchas gracias por regalarnos tu tiempo y tu conocimiento. Ay, Ana, qué sorpresa tan rica que me hayas contactado y yo encantada de poder hablar de estos temas tan necesarios y que tienen tantos velos que necesitamos quitarnos para poder entender que la sexualidad es una parte muy linda del ser humano y qué rico que tú abras estos espacios para hablar con tu comunidad. Bueno, para empezar, siempre me gusta iniciar con 3 preguntas sobre ti para que mi audiencia te conozca. ¿Qué es lo que más disfrutas en el mundo? Ay, yo creo que llega un momento de la vida donde tú aprendes que el significado de felicidad es exactamente el mismo que tranquilidad. Entonces disfruto la tranquilidad, disfruto los momentos en que uno puede estar como que todo está armónico, que se entiende que hay cosas que no están en el control. Creo que eso lo disfruto mucho. Hermoso, totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es tu palabra preferida? La que más te gusta, puede ser de cualquier idioma. Pues eso me resuelve porque hay una palabra, cuando pensé, cuando estabas diciendo cuál es tu palabra preferida, me vino el chispazo porque mi palabra preferida es en inglés. Y yo ¿Cuál es? dije ahora, pues es mesmerize. A mí esa palabra me parece súper linda, como que es algo que maravilla, Te queda que como se sale. anonadado. Ajá. Sí, como que algo que te hace mesmerize es eso, como algo muy hermoso que te sorprende, sobre todo también por ahí lo entiendo mucho que Sí. como que no te lo esperabas y wow, es como Maravillado shot. significa. Esa palabra, mesmerize, me gusta mucho. Y si no hicieras lo que haces hoy en día, ¿a qué te dedicarías? Ay, Ana, sin duda me iría de voluntaria a ayudar en alguna parte del mundo, que ahorita hay demasiada gente necesitada.
Eso es algo que me encantaría hacer, como ir y estos trabajos humanistas, irme a buscar la forma de hacer trabajo psicológico. Bueno, si no lo hiciera como lo hago ahora, pero hacer soporte emocional de gente que no la está pasando bien en muchos Ay, lugares me del mundo encanta. y que Pues sí, entristecen al resto del planeta, aunque la vida continúa para todos nosotros, pero está ahí ese dolor sí, constante. te entiendo perfectamente. Bueno, quiero empezar tú has dicho, es un tema que nos tenemos que quitar velos. Entonces quiero empezar como lo básico. Y encontré una cosa que me llamó mucho la atención porque la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que la salud sexual no es solo la ausencia de una enfermedad, sino que es un estado de bienestar físico, emocional y social. Implica vivirla desde un lugar de respeto y placer, libre de discriminación o de violencia. Y quiero empezar como con un básico de qué es el sexo y qué significa tener una sexualidad saludable. Y esta me la hicieron la audiencia, así que gracias a las que me Mm. preguntaron esto. Bueno, eso da muy buena apertura, da buen feeling con lo que viene, porque me gusta cuando las comunidades son inquietas y preguntan cosas que tienen, o sea, que tienen como sustancia. Así que Ujú, buenísimo por ese lado. Bien, cuando hablamos de sexo, particularmente digamos, en el concepto de lengua, se refiere a las características biológicas que un ser humano tiene y que le puede servir para diferenciarse entre macho y hembra. ujú, Pero también el sexo hace referencia únicamente a lo que tiene que ver con la actividad sexual, con lo que es este contacto coital, digámoslo ujú, así. ujú, La sexualidad es un concepto mucho más amplio, Ana. Es un concepto que involucra que la sexualidad, que esta actividad no es solamente el roce de genitales o genital con boca o genital con ano o genital con no sé qué. No, sino que involucra la parte, la dimensión psicológica del ser humano, la dimensión emocional, que también la vamos a ujú, tocar, y no lo deja, y bueno, y además una dimensión que es fantástica, que es la dimensión del placer. ¿Y por qué ujú. es fantástica? Pues porque todos los animales de la creación tienen sexualidad para hacerlo, digamos, solamente en la dimensión reproductiva, Ujú, pero a los seres humanos nos fue dado ese don, ese regalo fantástico de disfrutar la sexualidad con toda conciencia. Entonces, el placer es consciente, eso es un regalo. Es que tenemos una moto de alto cilindraje que no la sabemos manejar, es lo que siempre digo. y fíjate que has dicho algo porque entonces va más allá y entonces cómo se conecta esa salud sexual o esa sexualidad con nuestra salud mental y emocional. Se conecta de todas las formas. Así como tú lo planteaste desde la definición de la OMS, no es que yo tengo una buena salud sexual porque no tengo ninguna enfermedad de transmisión Ujú, sexual. Tengo una buena salud sexual porque yo soy capaz de conectar todas estas dimensiones de las que hemos hablado, la dimensión emocional, la dimensión psicológica, la dimensión física, todas funcionan en pos de conectar con el placer, que es ujú, el regalo, y es la sensación de que cuando yo tengo esa sexualidad me siento en bienestar. No estoy obligada, no estoy coaccionada, no lo hago solo por la reproducción, no lo hago sin saber qué es lo que está pasando conmigo, sino ujú. que hay una conciencia plena de que está funcionando bien o de que está funcionando mal, y ahí es donde pega más respecto a tu pregunta, porque muchos de los trastornos de la sexualidad femenina y masculina tienen que ver justamente con cosas que no están funcionando bien a nivel mental. Ok, entonces, porque justo tengo ahí unas preguntas, pero antes de eso quiero pasar ya hemos hablado un poquito de lo básico, quiero pasar como a hablar de estos mitos y prejuicios y yo creo que todos, casi todos, creemos con muchas ideas equivocadas, que la masturbación era mala, que el sexo es solo penetración, que hablar de placer era un pecado, o todavía, y muchas de esas creencias todavía
pesan en nuestra sociedad. Y además, en el caso de las mujeres, históricamente hemos desconocido nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, el clítoris, y tú hiciste un post de esto hace poquito y me encantó. Sí. Recién en 1998, la doctora Helen O'Connell realizó el primer estudio anatómico completo, que fue publicado en el 2005. O sea que si apenas hace 20 años yo me quedé como, wow, apenas hace 20 años se estudió algo que es tan central para el placer femenino, igual ocurre con otras partes de la mujer. Entonces, si la ciencia misma no miraba del lado, ¿cómo nosotros no vamos a crecer a lo mejor con todas esas dudas y esos silencios? Y ahí mi primera pregunta es, tú ves a mucha gente, ¿cuáles son esos mitos más comunes que todavía arrastramos y cómo nos afectan en ese placer y la intimidad? Me gusta empezar por un mito que nos hace mucho daño y es que siempre tendemos a creer que los hombres tienen más deseo que las mujeres y que los hombres son los que más son más sexuales. De hecho, así se lo oye uno decir. Y resulta que esto que tú mencionas es la base de que la misma ciencia haya respaldado que nuestro deseo femenino es como algo que como por ahí a veces aparece y qué pereza eso. Y bueno, y era como la narrativa que uno oía de las madres y de las abuelas. Entonces, no hay más deseo porque sea hombre o más o menos deseo porque sea mujer. En consulta yo tengo hombres con bajo deseo sexual. ¿Por qué se les baja el deseo a los hombres? Porque son seres humanos, con emociones, con temas hormonales también, que eso es otro mito, que parece que nosotras somos las únicas que tenemos hormonas y ellos no, todos tenemos hormonas. Y la ciencia, hay algo que quiero resaltar, se ha basado mucho de aquí hacia atrás en la historia, en algo que se llama neurosexismo, que es un término muy interesante, porque es como si la misma ciencia hubiese elaborado todo el tejido de nuestra sexualidad basándose exactamente en que la diferencia es o que vinimos con vulva o que vinimos con pene. En el tema del deseo, todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener deseo. Pero al igual que el apetito, Ana, unos van a tragar parejo y otros no, con un poquito se llenan. Y esto no tiene nada que ver con que tengas vulva o tengas pene. Hay hombres, como lo estaba diciendo, que vienen a consulta porque su deseo sexual está muy bajo y eso les preocupa terriblemente porque como el mandato es, usted a toda hora tiene que tener el deseo ahí libre y eso cualquier cosa que pase enseguida lo pone a usted así, pues, como digo yo, como talanquera de peaje, o sea, tiene que estar el señor listo. Y resulta que cuando no pasa, entonces el señor entra en ansiedad y en angustia porque estoy siendo menos hombre. No, los hombres pierden el deseo porque la gente pierde el deseo cuando hay un contexto emocional que no ayuda, cuando hay estrés, cuando hay desempleo, cuando llegan hijos a la vida y el señor también ve que le toca responder por un futuro económico, cuando hay problemas económicos, cuando la pareja no corresponde. Un hombre también puede perder el deseo porque a toda hora está sintiéndose rechazado por la pareja que no tiene tanto deseo. Y las mujeres, sí es cierto que la causa más común en sexología clínica de mujeres es la pérdida del deseo, pero también tiene que ver, Ana, con algo muy interesante y es el contexto cultural. A nosotras no nos enseñaron a disfrutar del deseo, no nos enseñaron a ver la sexualidad como un derecho propio, ni el placer. Entonces, dentro de esa educación del sistema en el que nosotros vivimos, que es el sistema patriarcal, que no tiene nada que ver con el machismo, porque algunas personas piensan como que es que machismo y patriarcal es lo mismo. No, son dos cosas diferentes. El sistema sociocultural en el que vivimos, básicamente en todo el globo terráqueo, es el sistema patriarcal, que es donde están todos estos mandatos de tú, hombre nacido con pene, tienes que ser heterosexual, tienes que
tener muchas mujeres y no sé Ajá. qué, y además tienes que tener deseo siempre. Y tú, persona humana que naciste con vulva, tienes que estar ahí esperando a que el otro tome la iniciativa, a que el otro sea el que sienta, a que si usted no tiene deseo o tiene, eso no importa, eso no es relevante. No, entonces las mujeres también consultamos principalmente por el tema de pérdida del deseo porque no conectamos con nuestro cuerpo y Ok, no nos enseñaron. Entonces, ese es mi mito favorito de desbaratar. ok. Y entonces para recordar, no, o sea, el deseo no va en el género, por lo que he apuntado aquí, si lo pudiera resumir, el deseo no va en el género. Ujú. Y hay muchas cosas que implican la pérdida del deseo, estrés hormonal. Sí, Y yéndonos a ese mito, porque has hablado de la parte de esta, yo también he escuchado uno, la masturbación es mala, eso no es de Dios, ¿por qué se sí. masturban? Los hombres no deberían. ¿Realmente es tan mala? No, no es mala. Mira, es que desde la misma palabra entendemos la dimensión de cómo nos han querido reprimir el placer. Y esto tiene que ver dentro del contexto histórico y cultural con temas religiosos, lamentablemente. Y es que para la mayoría de religiones, especialmente las abrahámicas, es decir, las que tuvieron su origen en el Señor Abraham, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo en toda su intensa cantidad de variedades, el placer siempre es algo que no. Bienvenidos los que sufren, ¿cómo es que dicen? Bienaventurados los que sufren, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Luego, tener placer es lo contrario de sufrimiento, no heredar el reino de los cielos, placer no. No. Y la masturbación, de hecho, significa, o sea, el origen de la palabra es violencia con la mano. El origen es un origen griego-latino que es manos stuprare. O sea, es cometer Mm, estupro con la mano. Ese es mm, el origen de la palabra. Y esto era algo asociado, pues obviamente, a una cosa mala ujú. y nos alejó de lo que realmente es la exploración del cuerpo. De hecho, esa palabra, si me hubieses preguntado cuál es mi palabra menos favorita en lugar de la otra que me dice yo hubiese dicho masturbación Pero porque la palabra es fea, pero realmente, como tú has por dicho, la palabra. ayuda a explorar. Y yo una cosa que descubrí, por ejemplo, a mis 30 y tantos años, no voy a desvelar mi edad, mentiras. A mis casi 40 años descubrí el año pasado porque aparte de que yo siempre había escuchado esto de pequeñita, que si mis primos, que si no sé qué, que vean que ahí Sí. están. Y luego escuchaba una sexóloga, creo que te lo conté cuando hablé contigo, que decía, es que los hombres es bueno para ellos a nivel salud, mientras no se convierta en algo compulsivo, es algo que Ujú, sí. necesitan. Y fue como decir, es verdad, tú te conoces cuando tú te exploras a ti mismo y sabes qué te gusta, sabes dónde te gusta. Entonces creo que Sí. a lo mejor la palabra es fea, pero es algo que nos ayuda a conocernos bastante. Absolutamente. Entonces, podríamos enfocarnos un poco, digamos que a quien no le importa el tema de la palabra está perfecto, pero aquí en Colombia se usa una palabra que la usan las generaciones nuevas que a mí me parece la más especial forma de denominar esta actividad y es que tú te hagas el autodelicioso. Porque eso es lo Ah, que me tiene que ser. encanta. Sí, los chicos dicen así, los chicos dicen, vamos a hacer el delicioso cuando es en pareja. Ajá. Y me hice el autodelicioso, pues cuando es uno con uno mismo. Ah, Entonces, desde ahí es desde donde debe entenderse que esta actividad es una actividad, como tú lo acabas de decir, de exploración del cuerpo y de la ujú. sexualidad. Cuando a uno le rascan la espalda, uno le dice al otro, ráscame, pero no, en forma de bolitas, en forma de rayitas, Ay, hazme ay. arañitas. Ahí, exacto. Porque tú sabes y eres consciente de lo que estás sintiendo y de cómo te gusta. Pero si tú nunca has explorado tu cuerpo, ¿cómo le vas a compartir al otro qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta? Y esto es un derecho propio. Y ahora, como tú dices, que los hombres se masturben es malo. Primero, no, que nadie se masturbe es malo, a no ser efectivamente que se vuelva una conducta compulsiva y sin sentido.
¿Mm? La Ujú. masturbación es el momento de conectar con mi placer, donde yo llego cansada y digo, ay, tan rico, me voy a relajar y de pronto vi una escena o algo me recordó y me dieron ganas y es tocar, cerrar los ojos, conectar con el placer. La que tenga el juguetico lo saca, el que tenga el juguetico lo saca, Ujú. es conectar a un nivel más consciente con el placer. En esto, por ejemplo, nos llevan años luz las culturas ancestrales de la India, por ejemplo. Ujú. El Kama Sutra no fue pues que un señor en aras de vender muchos libros, por poner su propia industria pornográfica antigua, dijo voy a hacer esto. No, hay culturas que han visto la sexualidad de una manera más profunda, la Diferente. conexión. Yo hago un viaje anual a la India de pareja sana, Oh. donde hacemos todo un proceso enfocado netamente en la pareja. Y Mm. hay una ciudad que se llama Khajuraho, donde hay un templo que tiene que ver con el Kama Sutra, todas las figuras, porque para ellos la sexualidad no es ni pecado ni mercadeo como para nosotros, sino es Ujú. algo sublime. Las culturas ancestrales han tenido eso. Entonces es disfrutar de esa exploración, saber que a mí me gusta tocar los pezones así, saber que un señor se masturba, la masturbación masculina es exageradamente autómata. Se pierden de el placer maravilloso. Cuando yo hago terapia psicológica, por ejemplo, con hombres que tienen problemas de eyaculación precoz o de pérdida de la erección que no es biológica, sino Ujú. psicológica, hay que empezar, y con mujeres también, por ejemplo, mujeres que sufren de vaginismo, que es otra patología, toca desbaratar, toca darle delete a todo lo que se sabe de sexualidad y Empezar. resetear todo este conocimiento, que ellos también aprendan a tocarse diferente que, como dicen en México, jalarle el pescuezo al ganso y ya se acabó. No, sino que la sexualidad sea más consciente, porque es que es muy rico. ¿Cómo nos vamos a engullir un bocado que es delicioso sin saber a qué sabe, sino que la gracia es disfrutarlo, paladearlo? Entonces, no, la masturbación no es mala, es un acto natural, inherente a todos los seres humanos, Ujú. saludable. Por lo que tú decías, seguramente tenía que ver con que el drenaje de las Ujú. glándulas seminales en los hombres, cuando es frecuente, ayuda a prevenir una prostatitis, por ejemplo, pero Ujú. en nosotras también es supremamente saludable porque es casi que una meditación. Eso lo tenemos que ver así. Y tenemos que Exacto. educar a nuestros hijos, por favor, para que ellos vean la sexualidad con este propósito, porque Me ellos gusta están mucho. expuestos, súper expuestos a la pornografía, que será un tema que ya hablaremos con más detenimiento. Pues justamente es el siguiente, porque tenía unas preguntas, pero me las has contestado y justamente quería entrar ahora a la parte que habías dicho, porque estuve buscando por internet y sé que tienen que haber unos datos que sean incluso más, que lo pongan a uno como ¿qué es esto? Pero encontré un estudio de la Universidad de Palermo que dice que alrededor casi de 78% de los jóvenes que habían encuestado había estado de alguna u otra forma expuesto a la pornografía en su vida. Y en la mayoría de los casos en una adolescencia muy temprana. Y esto significa que supuestamente, y digo para los que no nos están viendo, estoy haciendo supuestamente, aprenden cómo debería ser una relación sexual. Y quería preguntarte, porque claro, ahí están esas expectativas de supuestamente cómo debería ser, ¿cómo afecta el consumo de pornografía a nuestras expectativas sexuales? Muy bien, porque ahí es de donde salen muchos mitos también, o sea que una pregunta pega con la otra, pero te pido por favor que este pedacito que tú dijiste del inicio del consumo lo volvamos a retomar en un momento, porque quienes tengan hijos Ujú. necesitan urgente saber esto. Ujú. Entonces, vámonos a la deconstrucción, la discrepancia terrible que hay entre lo que es una sexualidad sana y la pornografía. La Ujú. pornografía nos mete unos estándares físicos que no se corresponden con lo que es natural. Ujú. Hace unos meses atrás leía yo un post en X, en Twitter,
donde decían que esos genitales femeninos rosaditos, que parecían como la piel de un puerquito recién nacido, o sea, unas cosas así. Y yo pensaba que horror porque la pornografía enseñó a infantilizar los genitales. Y esto es horrible. O sea, dentro de las cosas que a uno se le pasan desapercibidas, hay muchas cosas que nos están haciendo daño. Entonces, la infantilización del cuerpo femenino, por un lado, es un peligro porque pues se corresponde también con fantasías y deseos pederastas, pero también en cuanto al cuerpo, las características del cuerpo masculino, entonces tiene que ser un pene de un tamaño descomunal, de un grosor descomunal. En cuanto al aspecto, entonces los jóvenes que ven esto, Ana, llegan a consulta, no solamente los jóvenes, yo he tenido pacientes ya mayores, 40 y muchos, 50 y muchos, que me dicen, yo siempre he tenido un trauma con el tamaño de mi pene. Ay, pero ¿por qué? O sea, vamos a hablar de que hay penes que se llaman micropenes, que es una patología, digamos, es una característica que es un problema, pero estamos hablando de penes que en erección alcanzan 3 centímetros, o sea, son penes muy pequeñitos que allí sería un problema. O una macrofalia que se llama también, que es cuando es un pene descomunal, pues así como la exageración del señor del negro del WhatsApp, que uno dice, pero este señor en lugar de estar feliz debe tener una vida sexual bastante frustrante porque es complicado. Eso no lo metió la pornografía, la forma de los genitales femeninos y masculinos, la forma de los cuerpos, pero aún peor, el desempeño. Entonces vienen hombres diciendo, pero es que yo creo que tengo eyaculación precoz. ¿Y por qué? ¿Cuánto duras tú en una relación? No sé, por ahí 10 minutos. ¿10 minutos desde la penetración? Sí. ¿Y cuánto quieres durar? No sé, 20, 30. Ana, o sea, yo hice una investigación para correlacionar el consumo de pornografía con la eyaculación precoz. Y muchos de los participantes que aplicaron para el estudio, en una muestra que se hizo inicial como de 200 personas, tocó descartarlos porque claramente el test de eyaculación precoz no lo pasaron, o sea, no tenían, porque ellos querían era durar 30 minutos. Lo mismo que dura la película. Eso es una locura, perdón, o sea, como mujer, no. O sea, no, sea, pues no. esto es fatal. Hay otra patología. 30 minutos en todo, pero 30 minutos, o sea, no. Es que eso, te voy a mencionar que hay otra patología que es la opuesta a la eyaculación precoz, es un trastorno, no una patología, pero un trastorno, perdón, y ese trastorno es la eyaculación tardía o eyaculación retardada, que es donde el señor no logra eyacular. Y entonces la señora se puede estar perfectamente 20 minutos, 30 minutos, hasta que ya estas mujeres se desesperan y dicen, no más. Ella ya tuvo orgasmo 20 veces y solo... No soportan más. Y para él es muy frustrante. Entonces mira que todos estos componentes que nos da la pornografía nos van alimentando una cantidad de ideas que incluso pueden ser patológicas. Y la pornografía también nos lleva a ver unas relaciones, el deseo, por ejemplo, lo desenfoca y lo distorsiona total. Una película de pornografía es donde siempre el hombre llega y la señora sale toda sensual, así llegue a la hora que llegue, ella está ahí y entonces empezó todo el tema y la señora siempre tiene deseo. En la vida real eso no pasa. El señor llega molido de trabajar, la señora llega cansada también o tienen 3 bendiciones chiquitas, uno de 3 años, el otro de 5, el otro de 7. ¿A qué horas va a haber deseo ahí? En la vida real, el deseo toca moverlo, toca fomentarlo, toca sacarlo de algún lado. No pasa como en la pornografía que está listo. Entonces, claro, el señor, pero ¿cómo es posible? Si yo le hago lo mismo, si yo pienso que estoy haciéndolo bien y ella no se estimula o no se motiva, porque no es su contexto, señor.
El del señor que llegó con la pizza donde una señora a entregársela y hicieron el amor perdidamente por 1 hora, ese es otro contexto, el suyo es diferente. Otro mito que nos pone la pornografía es el de que es muy peligroso, es el que tiene que ver con el maltrato a la mujer dentro de la relación sexual, todo lo que es violencia. Entonces, la pornografía, entendamos, está hecha como un producto mercantilista. ¿Quiénes compran la pornografía? Los hombres, principalmente, aunque las mujeres Un también porcentaje, pero es un consumimos, porcentaje muy pero alto. el porcentaje exacto es súper distante. Entonces toca ofrecer lo que el cliente quiere. Y si el cliente empieza a pedir cosas que sean muy violentas, toca dárselas. Entonces se mete estas ideas, sobre todo es peligroso en todos, pero en las personas que empiezan a consumir desde muy jóvenes. Y vemos casos tan horribles, Ana, como el caso de Giselle Pelicot, como el caso de este grupo que no me acuerdo el nombre en italiano, donde había un grupo de 30,000, de más de 30,000 hombres compartiendo imágenes de sexualidad. Todo esto es violento, pero alimenta la fantasía de esa mala concepción de la sexualidad sana masculina, basándose en la violencia contra la mujer. Eso tampoco lo Me podemos has, seguir perpetuando. me has puesto los pelos de punta porque justamente, bueno, luego te contaré fuera de esto, pero se han encontrado de este tipo de grupos y de este tipo de gente. Y ahí quiero que volvamos a lo que decías antes, porque ¿qué consejo daríamos para un consumo consciente, si se puede hacer, y que no se distorsione, no dejar que distorsione nuestras relaciones, si es que se puede? Sí, la idea no es satanizar ni volvernos inquisidoras con la pornografía. Ujú, Es un producto más, como lo digo yo, igual que el azúcar, por ejemplo. El azúcar hoy en día, todos los estudios apuntan a que hace mal, hace daño a largo plazo. Es un daño lento que va corriendo, pero a largo plazo se hace daño en el uno en la diabetes, en el otro en la retina, en el otro en la sangre, en cosas. Pero eventualmente, si tú vas a una fiesta de cumpleaños, te dan un pedazo de torta de cumpleaños y tú te lo comes. O saliste a tomarte un café y te comiste una ujú, galletita también, o lo que sea. Pero el problema es cuando se vuelve algo que se hace habitual y normalizado. Entonces, la pornografía a veces es un buen punto de ignition con la pareja. Puede ujú, servir como ese starter que necesitamos. Puede servir también como algo que vimos y nos llamó la atención y nos despertó el deseo. ujú, Pero esto es lo que yo llamo un consumo recreativo de la pornografía, no un ujú, consumo sostenido y peor aún, donde yo me hago dependiente, yo pongo a depender mi placer de la pornografía o ujú. mi estímulo de la pornografía, que es en lo que se puede convertir ya cuando hay un tipo de adicción que está en estadios 1, 2, 3, pero cuando yo ya no puedo conectar con la sexualidad, sino es a través de imágenes. Y quiero resaltar, no solo imágenes de pornografía donde hayan dos seres humanos copulando, las imágenes hipersexualizadas que pululan en las redes, estas chicas que salen tocando, bailando, mostrando la nalga, no sé qué, estas imágenes son igual de dopaminérgicas, es decir, me generan mucha dependencia Ujú. porque ya se me vuelve un hábito y se me pasa luego una adicción el hecho de estarlas consumiendo. Entonces, todo eso también entra dentro de este contenido que hay que depurar. Ok. Antes de pasar, porque tengo un bloque que es como cómo transformamos y cómo cambiamos. Me decías que querías hacer un énfasis en esta parte del consumo y en lo expuesto que están muchos de los jóvenes a la pornografía, y querías como dejarle, sobre todo para las personas que tuvieran hijos, Sí. qué te gustaría decirles? Es una alerta. Por favor, este es el momento en el que suenan aquí Las alarmas. alertas. Ujú, Total. La mayoría de niños y adolescentes hoy en día tienen su primer contacto con la pornografía entre los 9 y los 12 años.
Okay. Y uno todavía está pensando, no, es que ella es tan niña, ella todavía piensa como niña, es que él es muy niño, él es muy ingenuo. No, no es que el niño entre al internet y busque pornografía, teta, no sé qué. No, los niños no buscan eso. Son contactos accidentales o casuales, porque se los mostró un compañero del colegio, porque se los mostró un primito o un hermanito más grande, porque se encontraron con eso de manera casual. El asunto es que una vez los niños tienen ese contacto con esas imágenes, el concepto de sexualidad cambia completamente. Okay. Es diferente porque la educación sexual que se les tiene que dar a los chicos, y aquí voy a hacer una publicidad, si alguien necesita asesoría sobre cómo hablar con sus hijos de sexualidad, de por Dios, busquen ayuda. Sí, Porque uno total. busca ayuda para nutrirlos bien, para que aprendan a tocar el violín, para que hablen 2 idiomas, pero la salud sexual, como dijimos al inicio, es parte de la integridad del bienestar. Y yo siempre en las charlas que doy para padres y madres pregunto, levanten la mano quienes quieren que sus hijos tengan una vida sexual feliz. Y todo el Y me mundo imagino que levanta la todos. mano. Claro, yo no quiero que mi hijo o mi hija tengan una vida sexual sufrida, ni dolorosa, ni frustrada. Entonces nosotros somos formadores y protectores también. ¿Sabes una cosa? Y no quiero ser alarmista, pero yo diría que no queremos que, sobre todo en los varones, que sean los próximos que estén en esos grupos, que estén en estos casos que estamos viendo ahora mismo. Sí. Y yo me uno a esto porque creo que entre más jóvenes nos eduquemos, porque si todos a lo mejor nos hubieran educado de ciertas cosas mucho más pequeños, a lo mejor nos hubiésemos evitado muchas cosas. Y creo que gracias a muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día hay más información y tenemos que aprovechar eso, y que igual que buscamos médicos, un especialista para esto, creo que esto es algo importante. Y si tú no tienes las herramientas para hablar con tu hijo, hay unos profesionales para eso. Es igual que entonces ahí me uno contigo. Ahora quiero pasar a cómo transformamos, porque cómo podemos como cambiar estos prejuicios, y es y va conectado a esto, cómo nos empezamos a educar mejor, tanto como individuos, como parejas, como familias, para dejar atrás estos silencios o estas incomodidades alrededor de la sexualidad y muchos de estos tabús con los que crecemos. ¿Cómo empezamos? Ana, básicamente desde ahí, desde una educación sexual integral, nos la hayan dado o no, es nuestra responsabilidad como adultos formarnos para nosotros mismos, para los chicos. Y básicamente la educación sexual tenemos que resetearla también, porque nos enseñaron, eso no se hace, eso está mal. Entonces, desde la condena o desde lo mercantil, ¿no? Eso todo tiene que ver es con eso, y eso es como un negocio, y la pornografía es para vender, y bla, bla, bla. O sea, la mirada de la sexualidad que tenemos está mal. Está muy mal. Está mal construida y necesitamos deconstruirla. Entonces, la sexualidad hay que empezar a verla como una dimensión nuestra, una dimensión de disfrute, donde yo misma tengo que aprender a conectar con mi cuerpo. Volvemos a todo lo que hemos hablado como para recoger, donde yo misma o yo mismo pienso qué es lo que espero de la sexualidad. Hoy, justamente una persona que atendí en consulta hoy temprano me decía, es que uno vive a este mundo a disfrutar todo lo que la sexualidad le puede ofrecer, pero eso hace que no seamos selectivos y que vayamos con la torpeza buscando esto, ya chuleando el bucket list de registrando si ya lo hice. Ya hice lo otro. No, porque es que no se trata de eso. Es como decir, yo vine a este mundo a probar toda la comida. No me da la vida. ¿Y para qué? Si hay cosas que donde yo puedo detenerme y decir, aquí me siento feliz, esto me lo puedo disfrutar. Seamos selectivos en la sexualidad. Eso sería un punto de la reeducación. Seamos autocuidadosos, porque el amor propio
tiene que ver con el autocuidado, y en la sexualidad sí que nos podemos descachar ahí en ese pedacito, sí que nos podemos equivocar porque metemos, no, o sea, porque nos relacionamos con gente que yo creo que la mayoría de las personas dicen, si yo pudiera como quitar experiencias sexuales de mi vida, quitaría quitaría a quitaría esta experiencia, esta me lo hubiera saltado perfectamente. Entonces, hablemos de esa sexualidad más selectiva, más consciente, más pensada, para que como el lema sea lo que me vaya a disfrutar, me lo disfruto a conciencia y cuidándome. No es venir a la loca, pues aquí Con a cualquier hacer de persona y ya todo. está ahí. Y estaba yo haciendo con mi cabeza así, sí, para los que no me están viendo, porque es verdad. O sea, yo a día de hoy echo la vista atrás en mis años locos y digo, uy, esto lo podía haber evitado, esta a lo mejor me la podía haber saltado, Eso, pero en claro. ese momento no eres consciente o no tienes cierta información que la madurez también te va dando de alguna otra forma. Y Mm. justo hablábamos antes de ir a un profesional y creo que todavía hay, incluso para ir al psicólogo hay vergüenza, o sea, incluso para ir al Sí. psicólogo, ay no, al psicólogo, te digo, la semana pasada le dije a alguien con el que estoy hablando, tenía terapia y me dijo, ay, estás mal, digo, no, para mí ir al psicólogo es algo normal. Sí. ¿Cómo quitamos ese estigma y esa vergüenza ya de ahora ir a un profesional, un sexólogo o hablar o sea, si ya ir a un psicólogo es vergüenza, malo, ¿cómo quitamos ese estigma de que ir a hablar de nuestra sexualidad es malo? Muy bien, lo vamos a decir concreto. Si tú sientes que no puedes disfrutar de tu sexualidad, que no quedas satisfecho o satisfecha, que hay incomodidad, que hay cualquier cosa que no te deje disfrutar, si tus ideas de la sexualidad son como eso mejor no, entre menos pase, o pasa, pero es porque complazco, ahí es el momento de ir a buscar ayuda, porque la sexualidad es parte de tu bienestar, como lo hemos dicho durante todo Ujú, el programa. Si no tienes bienestar, hay un problema, o te falta información, que ujú, suele pasar mucho, ujú. o puedes tener un trastorno. Ok. Entonces, como quiera que sea, hay que disfrutarlo. Son aspectos que como humanos recibimos como un regalo. Ujú, Comer, disfrutar algo que bebas, porque lo hacemos consciente. Si tú llegas a un punto en el que no te da hambre, no te provoca comer, vas al médico, porque es ujú, preocupante. Si tú llegas a un punto donde no disfrutas la intimidad, donde algo pasa, busca la ayuda, y aquí voy a ser enfática, Ana, con sexólogos clínicos, porque ujú. volvemos al inicio del programa, del episodio. Una cosa es la gente que habla de sexo y otra cosa es somos las personas que hablamos de sexualidad. Ujú. Entonces, ojo con las personas que ustedes también seleccionan para seguir en estos temas. Súper importante. Y antes de entrar en el último bloque de preguntas que tengo, hablando un poco de cómo transformamos y cómo podemos cambiar, antes me estabas hablando mucho de esas tabús que hay alrededor de la mujer y me decías, pues muchos vienen a nivel o religioso o cultural. Y yo te quería preguntar, ¿qué rol juegan los hombres en esta transformación y cómo pueden ser aliados en reconocer ese placer y necesidades de las mujeres? Sí, esa pregunta está muy bonita porque nosotros vivimos en un mundo donde hicimos una brecha horrible entre hombres y mujeres. Ujú, Y las personas que siguen alimentando esa brecha, sean hombres o mujeres, están muy mal. Nos están llevando a un mal camino. El camino es donde nos encontremos y nos ujú, veamos todos como seres humanos, donde yo respeto al otro, donde el otro yo espero que me respete, y ujú, hablando a nivel de la sexualidad, por ejemplo, empezar a vernos en la humanidad del otro. ujú, No exijo a mi pareja que es que tiene que durar esto, que es que es él el que me tiene que buscar, que es esto, pero él tampoco exige a su pareja femenina que es que tiene que tener que hacer, como yo vi a la señora de la pornografía, que tiene que hacer esto o aquello. Todo se tiene que comunicar y que dialogar. Sea que tengamos parejas hetero o homo, como sea,
la comunicación es la base. Y en la sexualidad necesitamos aprender más del otro. Yo entiendo este cuerpo porque yo habito este cuerpo. Pero el si otro. yo me relaciono con un cuerpo que es diferente al mío, incluso si tenga la otra persona vulva también, pero más aún si tiene pene, o sea, en las relaciones heterosexuales, yo tengo que entender el cuerpo del otro y tiene que haber empatía y tiene que haber esto. Entonces, consolidando más la respuesta, nosotras también necesitamos darle más información a los hombres para que ellos nos entiendan. No enfocarnos, la ruta no está en atacarles y en condenarles. Sí, han hecho mucho daño, sí, nos siguen vulnerando, sí, seguimos siendo las más expuestas al peligro, pero necesitamos volvernos agentes de formación o en otras palabras, como hay por ahí un tema, de construir esos machos heteropatriarcales, FIFA, pecho peludo, y convertirlos en seres también iguales que nosotras, sintientes, emocionales, que cuando ellos muestren su vulnerabilidad, nosotras los podamos entender, Ana. Exactamente. Ese es el contexto como de peace and love en el que debemos movernos, no de permanentemente atacarnos. Y has dicho algo porque me encanta que justo lo has contestado y enlaza muy bien con lo que viene ahora, que es pareja. Vamos a hablar como mucho de la pareja y la comunicación. Has dicho algo, la comunicación es el pilar importante, porque si yo no comunico y el otro no me comunica, pues no va a haber ese entendimiento. Y una sexualidad sana, me imagino que no es solamente tener deseo o frecuencia, sino aprender a hablar de lo que nos gusta, lo que nos incomoda y de cómo mantener de alguna u otra forma esa intimidad y poder expresar cómo nos sentimos. Entonces aquí hice varias preguntas a mi comunidad y hubo algunas personas que me dijeron algunas, y una de ellas fue como, ¿qué pasa con el deseo sexual en pareja? ¿Cómo funciona realmente? Bueno, hay que ser muy realistas cuando estamos en una relación de pareja. Al inicio, el estallido es fantástico, la conexión. A mí me causa muchísima gracia cuando viene alguien a consulta y me dice, es que somos el uno para el otro, somos como almas gemelas, conectamos a nivel sexual, no te imaginas. ¿Y cuántos llevan? 3 meses. No, eso no es ninguna maravilla, eso es normal. Dígame que llevan 20 años y yo ahí sí digo, qué fantástico. Al inicio de la relación, el deseo siempre va a estar emergente, a flor de piel, y eso es lindo. Pero a medida que la relación avanza y madura, el deseo se ralentiza porque ya lo conocemos, porque la novedad ya no hace parte de ese contexto, pues porque conocemos lo del otro y porque además hay otras cosas que desde la lógica invaden la vida de pareja. Vamos a casarnos o a irnos a vivir, entonces ¿cómo vamos a pagar el arriendo? Entonces ¿cómo vamos a hacer con esto? Ya hay un contexto de realidad que también inhibe el deseo inicial que vive en la nebulosa. El deseo va a cambiar y va a veces a verse tapado por otra cantidad de cosas, por los niños, por el trabajo, por las familias excesivas, por los problemas, pero el juego está en hacerle el quite a esas cosas que apachurran el deseo y volverlo consciente y trabajado. Hay un neurocientífico colombiano que siempre lo menciono, que se llama el doctor Rodolfo Ginás. Lo pueden buscar, es un señor muy interesante. Y él una vez en una entrevista dijo, el amor eterno es de inteligentes. Y esto quiere decir que cuando uno quiere un amor eterno, uno lo tiene que trabajar. Tiene que trabajar el deseo, porque el contacto físico hace la diferencia entre una relación de amigos o de roommates y quienes tenemos pareja. Entonces, el deseo hay que
trabajarlo y cada persona necesita diferentes cosas para trabajarlo. Entonces, no podemos agarrar la revista de mamás que dice póngase una cosa de encajes y saque la champaña y tire pétalos por todo el cuarto, porque si hay un problema de base en la pareja, esto no va a funcionar. El deseo necesita estudiarse por sí mismo, digamos, cada quien, y decir, a mí se me baja el deseo porque mi marido tiene mal aliento, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber de dónde sale esto, no seguir siendo funcional al problema de que yo no le digo nada y me hago en la mala cara cuando me lo proponen. No, o el señor puede decir, a mí se me baja el deseo porque mi mujer le dio el primer lugar a los hijos y a mí me dejó ahí volando. Como que Porque donde existe sea. esa como, sí, como que estamos reclamando la Mucho. atención. Entonces hay que perdona. cuidarlo. No, te Sí. iba a preguntar porque otra de las preguntas decían, ¿qué pasa cuando uno tiene más deseo que el otro? ¿Qué se hace ahí? Eso se llama discrepancia del deseo sexual. Y lo que hay que trabajar es encontrar un punto medio. Vuelvo y les digo, el contexto de cada pareja es único. No es lo mismo una pareja que no tiene hijos a una pareja que tiene 3, a una pareja que tiene un hijo con un trastorno, por ejemplo, o con alguna condición especial. Entonces, cada quien debe mirar, venga, sentémonos. Yo quiero todos los días, porque a mí me gusta todos los días. Y la otra persona dirá, o el otro dirá, no, a mí me parece como una vez a la semana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lleguemos a un acuerdo, pero hay que trabajarlo mutuamente. Negarse eternamente, y mira que puse un post en estos días en Instagram, me han tirado hate, todo lo que tú quieras, porque Lo vi. porque el asunto es, si yo no tengo deseo, yo no puedo vivir eternamente mi relación por meses y años negándole la sexualidad al otro. Esperando No que se él haga lo que puede. yo simplemente diga, sí. O haciéndome la loca y que no pase nunca. No, porque es que eso condena a la otra persona no solo a la infelicidad, sino y al impacto en su autoestima, y esto pasa tanto en hombres como en mujeres, sino que no es honesto. Si yo no quiero volver a hacer el amor, yo tengo que decirle al otro, no quiero. Y está bien, es válido, pero le dejo al otro la libertad de elegir qué quiere hacer entonces. Entonces, el tema del deseo, mientras los dos quieran continuar con la relación, si valoran la relación, tienen que trabajarle al deseo. Es inherente. Es inherente. Y aparte, o sea, has dicho algo muy básico que creo que funciona. Es como cuando te encuentras una pareja y la otra persona no quiere tener hijos. Tú tienes que ser muy sincero desde el principio, porque la otra persona Absolutamente. puede decidir, me quedo, me voy, me interesa o no, pero no puedes también, como eso es una parte de egoísmo de alguna otra forma. Y aquí alguien me dijo, ¿qué pasa cuando uno tiene bloqueos? O sea, bloqueos psicológicamente que a lo mejor no dejan que de alguna otra forma están presentes en esta parte de la sexualidad. ¿Cómo se pueden trabajar? Sí, los bloqueos pueden venir de diferentes causas. Una puede ser experiencias traumáticas previas. Esto trae unos bloqueos brutales y son lamentables, pero hay que trabajarlos en terapia. Y cuando hablo de experiencias traumáticas, no estoy hablando solamente, por ejemplo, de una violación o de un abuso sexual. Un hombre puede tener una experiencia traumática porque el día que perdió la erección, la novia le dijo o esa mujer le dijo, ay no, usted ya salió con un chorro de babas o tanta vaina para eso, o si no se le iba a parar, para que no me avisó, cosas así que traumatizan, pero también puede venir de una autoestima baja, un bloqueo. Entonces hay que buscar cuál es la razón y resolverlo. Básicamente, los bloqueos se tienen que resolver en terapia. Ahí no hay otra forma. Hay gente que recurre a lo farmacológico, que tiene su espacio y su ubicación dentro de un proceso de tratamiento, pero no se puede resolver una pérdida de la erección permanente, una disfunción eréctil, a punta de medicamentos como Viagra y sus Derivados. lo que signifique sus paralelos, porque si no resuelve el problema que tiene aquí, no lo va a solucionar. Entonces hay que identificar si tengo un bloqueo.
y Y buscar yo creo que ayuda. ahí es ir, como decíamos antes, ir a una persona a buscar ayuda. Creo que en ese tipo de cosas entra también en la parte de si me estoy bloqueando, busca ayuda para Sí. poder entender de dónde viene esto. Otra pregunta que había en la parte de pareja es cómo podemos comunicar mejor lo que nos gusta y lo que no nos gusta a nuestras parejas. Ana, ahí les voy a recomendar, de hecho, que busquen un teórico de psicología de la misma corriente en la que yo estoy, que es sistémica y terapia breve. Él se llama Paul Vaslavic. Búsquenlo y él habla de de las teorías de la comunicación, de esas formas de comunicación, y es tan interesante leerlo porque uno lo lee y uno dice definitivamente no sabemos comunicar. En las relaciones de pareja, la comunicación es la diferencia absoluta entre si somos una pareja exitosa o fracasamos en este intento de ser pareja. Tenemos 1000 parásitos en la comunicación. Uno de los más comunes es: si lo tengo que pedir, ya no lo quiero. El opuesto es el lógico: si lo quiero, lo tengo que pedir. Y Como en si la el otro fuera sexualidad, divino. claro, y en la sexualidad y en las relaciones de pareja, esto sí que hace daño. Ujú. Otra cosa es los silencios, pues como no me gustó, entonces me callo y me hago muy enojado y muy digno y no hablo. No, eso está mal en la comunicación. La ley de La hielo. comunicación, la ley de hielo, exacto, la comunicación está presente todo el tiempo. Y en una relación de pareja buena, con buena comunicación, no quiere decir que no discutan. Al contrario, las discusiones son normales y sanas. Ujú. Discusiones, digamos, que no lleguen a lanzarse la olla y la sartén, ¿no? Discusiones donde podamos poner nuestros puntos de vista. A veces no vamos a encontrar el acuerdo enseguida, pero necesitamos seguir teniendo la conversación incómoda para ver qué hacemos, cómo lo resolvemos. La comunicación lo es todo. Y cuando no pudimos comunicar por nuestras propias herramientas, toca buscar ayuda. Otra vez. Es que todo vuelve a lo mismo y parece que no, es que es una realidad. Yo creo que en todo en la vida, igual que si tengo algo en los dientes, voy al dentista, Total. inmediatamente cuando algo no está bien, tengo que ir a buscar ayuda de profesionales. Y la última pregunta que tengo en este bloque y también viendo el tiempo, no quiero quitarte mucho, pero una que me preguntaban era como, ¿es un mito que en toda relación sexual siempre debe haber un orgasmo? Ay, sí, es un mito absolutamente desgastante y agobiante. Sí, los orgasmos son deliciosos, eso nadie lo puede negar. Ujú, Todos queremos orgasmos, eso es como llegar al penthouse de los unicornios y los elefantes ujú, saltarines, fantástico, pero la sexualidad debe ser vista como algo que es la realidad. Como lo decíamos ahorita, el deseo va a cambiar en una relación de pareja sí o sí, punto final, y hay que entenderlo y trabajar con eso. En los orgasmos, la sexualidad va a cambiar a lo largo de la vida. Cuando ujú. estamos en la adolescencia o en la adultez joven, pues esto va a ser mucho más fluido, pero a medida que estamos en una relación, los orgasmos pueden cambiar, o por una condición física o por un bloqueo psicológico, como lo mencionabas, podemos no tener el orgasmo, o porque tuve una vez unos pacientes que él estaba pasando por superar un cáncer. ¿Quién va a tener un orgasmo teniendo que estar pendiente de que su salud, de la posibilidad de morir, que si la quimio? Con ellos el trabajo fue muy lindo porque fue resignificar el placer, es el contacto. Si yo me hago así o mi pareja me hace así y se siente placer, ay no, pues disfrutemos eso. Ujú. El orgasmo es como un destino, pero no es el único. El placer es lo que debemos poner como el centro de la relación sexual. Van a haber veces que no tenemos orgasmo y no pasa nada. Mm. Si es eventual, no pasa nada, no tiene que dar lugar a frustración, y si ya se deriva de alguna condición o de algo, hay que resignificar el placer. Y esto que dices como que liga mucho con la parte final del podcast, que es como
esas etapas, porque justo acabas de decir, la sexualidad va cambiando según la edad que tienes o lo vives de una forma diferente según la edad que tienes. Y alguien me preguntó también como, ¿cuánto cambia el sexo en la perimenopausia? Cambia, cambia mucho, pero hoy en día hay un recurso que tampoco la gente lo conoce y también le han hecho una publicidad mala que no corresponde a lo actual y es la terapia de reemplazo hormonal, Ana. Todas las mujeres que empecemos una cercanía, o sea, ya di tú, de los 40 en adelante, tenemos que informarnos qué es la terapia de reemplazo hormonal. Soy candidata, la mayoría de mujeres vamos a ser candidatas porque hay unos estándares como, por ejemplo, antecedentes de cáncer de mama o antecedentes familiares que haya que vigilar, no que descarten a la persona, o patologías hepáticas, pero son como muy exactos. Lo que pasa es que en décadas anteriores hubo unos estudios que se hicieron de terapia de reemplazo hormonal, pero se hicieron en mujeres que ya tenían una menopausia establecida hace tiempo, 60 años. Y en ese punto empezar todo el proceso de darles otra vez como reactivar todos esos procesos hormonales sí trajeron problemas. Y eso se desprende también de ahí, pudiéramos hablar aquí otra hora más, porque la ciencia también se ha enfocado mucho en proteger la sexualidad masculina, pero no la femenina, porque la función nuestra ha sido reproductiva. Entonces, hasta ahora entendemos que el placer también es nuestro y por eso la ciencia está actualmente mirando el placer femenino como algo importante. Entonces, sí, van a haber cambios porque los estrógenos se van a disminuir. La testosterona de los señores también se disminuye y esto pega con el mito 1 que desvirtuamos de que es que la sexualidad de ellos es como, no, todos lo vamos a vivir. Hay que buscar las herramientas. El deseo va a mermar tanto en unos como en otros y en algunos no mermarán. Hace unos meses atrás escuchaba a una mujer que decía, no, ¿cómo le parece que a mí me llegó la menopausia? Y justo coincidió con que tenía una nueva pareja y estaba enamoradísima y entonces mi deseo nunca lo había sentido tan alto, porque también eso influye. No es lo mismo una perimenopausia con el tipo con el que llevo 30 años que en una relación nueva donde todo está fantástico y florecido. Todo tiene un contexto, así que consulten, pregunten, evalúen, sigan cuentas que tengan criterios clínicos y no comamos cuento. Por supuesto. Y la última de este bloque y ya cerramos, porque justamente decíamos perimenopausia, decíamos etapas y varias veces mencionaste cuando hay hijos las cosas cambian. ¿Cómo? Porque muchos me preguntan, bueno, hay muchas parejas que sienten que ya cuando hay hijos como esa intimidad queda en el segundo plano, ¿cómo se puede mantener? Las parejas somos bastante particulares porque entendemos las cosas a veces como nos las enseñaron que no necesariamente está bien. Las parejas quieren cuidar a los hijos porque proteger a los hijos es como algo que se vuelve la función prioritaria para cuidar la familia. Pero de tanto que cuidan a los hijos y los protegen, desprotegen el vínculo, lo cual hace que finalmente se rompa la pareja y haya una separación que no le viene bien a los hijos. Es una paradoja que hay que entender. ¿Cómo evitamos esto? Protegiendo la pareja. La pareja, como siempre lo digo, es el centro del sistema solar. No son los hijos orbitando en torno a la pareja, sino la pareja no es la pareja orbitando en torno a los hijos, sino la pareja en el centro y todo lo demás orbita. Hay que proteger el vínculo. Entonces, cuando tenemos hijos, sí, ellos van a necesitar tiempo, pero no podemos descuidar la pareja. Y esto hay que buscar red de apoyo. Yo sé que, por ejemplo, en casos de gente migrante es muy difícil, pero hay que buscar la forma cuando ya empiecen a ponerse un poquito más grandecitos de buscar que venga de vacaciones la mamá, la tía, alguien que dé el espacio para tener tiempo de calidad. Sí tiene que volver un objetivo proteger el tiempo de calidad. No se puede desaparecer el tiempo de calidad porque cuando vengan a darse cuenta ya no va a haber pareja
y ya es difícil recuperar el vínculo y va a hacer daño a la familia, pues va a tener un impacto. Entonces hay que mantener el foco en nuestro tiempo, tiene que ser innegociable. Si están chiquitos, pues los dormimos y nos tomamos una copita de vino, nos solemos, prendemos la chimenea, algo hacemos, pero tiene que volverse el foco de trabajo visible de las dos personas. Muchísimas gracias. Antes de terminar y hacer el cierre y luego ir a las preguntas rápidas, si tuvieras que dejarnos con un solo mensaje para vivir nuestra sexualidad sin tabúes, ¿cuál sería? Eso es un poco difícil porque se me ocurren muchas cosas, pero un solo mensaje para vivir la sexualidad es depurar la sexualidad como la hemos conocido, o de pecado, o la pornográfica. Démosle delete y reseteemos, pongamos información nueva que nos conecte con una sexualidad consciente, disfrutada, a cualquier edad, y que enfoquemos nuestro placer como que lo pongamos en el centro, más allá de cualquier otra cosa. Y si es acompañado, pues mucho mejor. Si le toca con el autodelicioso, pues también. También. Bueno, antes de pasar a nuestra última ronda de preguntas rápidas, yo quiero simplemente dejar a las personas que nos han escuchado hoy con una invitación. Y recuerden que todo esto son semillas de transformación y que en nosotros está la posibilidad de cambiar, de romper prejuicios, mitos. Y el conocimiento nos ayuda de alguna u otra forma a entendernos a nosotros mismos, a entender al otro. Podemos comunicarnos para empezar a vivir una sexualidad más saludable. Y yo quisiera recordar que lo hemos dicho en varias ocasiones en esta conversación, pero ir al sexólogo no es nada malo. Es igual que cuando te duele algo, vas al médico y para eso están los profesionales, así que no les dé vergüenza. Leisa, muchas gracias. Tenemos una ronda de preguntas súper rapiditas antes de cerrar y es que me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás lista? Sí, de una. ¿Libro favorito? ¿Libro? ¿Libro favorito? Hay un libro, no sé si es mi favorito, pero lo recomendaría mucho ahorita mismo, me gustó mucho, se llama La invención de los sexos. Y es justamente cómo la ciencia nos dividió y nos separó cuando los sexos no tienen tampoco tanto de diferente. Lo vamos a dejar anclado también. ¿Canción favorita? Ay, me encanta Alfonsina y el mar. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste? ¿Cuando empecé mi vida? Sí. Oh my God, me hubiese gustado saber que la flexibilidad es mucho mejor que la rigidez. ¿Qué te tiene curiosa ahora? Me tiene muy curiosa todo este tema de la neurobiología y la neuropsicología de la sexualidad. Quiero poderlo entender para poderlo explicar cómo es que vamos a deconstruir todos estos conceptos que la misma ciencia o la religión o la cultura nos ha metido y que no nos hace bien. Bueno, Leisa, muchas gracias por tu espacio, por el tiempo. Sé que nos hemos extendido un poquito. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden, si nuestros oyentes quieren aprender más de ti, seguirte, dónde pueden contactarte? En mis redes estoy como Leisa, tu sexóloga. Ahí encontrarán seguramente en tu podcast cómo se escribe mi nombre. Es con I de punto y con S. Leisa, tu sexóloga. Mi nombre es Leisa Puentes. También en mi página web pueden seguirme, escribirme, pedir. Ahí está el botón de WhatsApp para pedir cualquier consulta. Mi página web es www.leisapuentes.com. Y bueno, en Instagram, en Twitter, en YouTube, mi canal de YouTube, Leisa, tu sexóloga. Y darte las gracias, Ana, por abrir este espacio también para tener esta maravillosa conversación. No, gracias a ti. Vamos a dejar todos los enlaces, todo ligado en la descripción. Gracias por el tiempo. Te mando un saludo muy grande hasta Colombia y espero que nos podamos ver prontico. Igual, eso sería fantástico. Un abrazo y un abrazo también extensivo a tu comunidad. Chao. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hack Tu Vida. Síguenos en Instagram, TikTok y suscríbete en YouTube o Spotify para no perderte los próximos episodios. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda servir
y cuéntanos en los comentarios qué temas te gustaría escuchar. Hasta la próxima.